pasar en este momento a la enseñanza, a recibir su palabra, por lo cual en reverencia le pido que cada uno me acompañe allí en oración y pidamos que sea Dios, que sea su Espíritu Santo hoy, hablando personal e íntimamente a cada persona. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hoy tú nos enseñes. Tú que eres manso, Señor, que podemos aprender de ti, enseña a nuestros corazones, Señor. Trae hoy tu palabra y que tu palabra sea una guía, Señor. Que tu palabra hoy edifique, que tu palabra hoy exhorte, que tu palabra hoy alimente nuestro espíritu y nuestro entendimiento, Señor. Y que este alimento que tú estás dándonos hoy, Señor, esta palabra que está siendo sembrada, dé mucho fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer en esta mañana el libro de Efesios, la carta a los Efesios, y vamos a leer el capítulo 4 desde el versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hermanos, cada vez estoy más convencido de que la iglesia es una de las ideas más gloriosas de Dios. La iglesia es lo más cercano que nosotros vamos a poder experimentar en esta vida al cielo. Lo más parecido al cielo es la iglesia. Por eso a veces bromeo diciéndote que si no te gusta venir a la iglesia, no te va a gustar mucho el cielo, ¿verdad? Y lo cierto es, hermano, que el Señor tuvo en su corazón unir a su pueblo, a sus hijos en un mismo cuerpo y allí bendecirlo. Por eso dice el Salmo 133, ¿cómo dice? Cuán bueno y cuán agradable es para los hermanos vivir juntos en armonías. Y dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Pero así como es una experiencia, o puede ser una experiencia que bendice nuestras vidas, o de eso debería ser la iglesia, a menudo es un lugar donde experimentamos también decepciones. A menudo experimentamos dentro de la iglesia y afloran sentimientos y emociones que son negativos. En ocasiones en la iglesia podemos experimentar situaciones que no son o que nos son a nosotros adversas, que lejos de darnos paz nos roban la paz, nos inquietan. Hay situaciones que podemos vivir. No es lo ideal para nosotros que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que conocemos su palabra, que hemos sido alcanzados por su gracia. Reunirnos en este lugar debería ser una experiencia maravillosa. Y cada vez que compartimos con nuestros hermanos, eso debería ser la vida en el Espíritu allí manifestándose siempre. Eso debería ser, pero es una visión un tanto utópica de lo que es la iglesia, porque en la realidad la iglesia es un lugar en donde se reúnen un conjunto de pecadores que fueron redimidos por la gracia de Dios, pero no deja, aún así, de experimentar en su vida propia las consecuencias del pecado. Así que aquí vienen personas vanidosas, vienen personas orgullosas, vienen personas chismosas, vienen personas pecadores de todos los tipos, tamaños y colores. Por lo tanto, ha de esperarse que en cualquier momento, más temprano que tarde, comiencen a experimentarse esas fricciones y esos roces
que son naturales en cualquier grupo humano. Esto no es nada más de la iglesia. Para aquellos que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de tal. Miren, en todos los lugares en donde hay un grupo de seres humanos reunidos, allí hay problemas. En tu trabajo, en el club en donde existas, en el gimnasio, en tu escuela, en tu familia, allí mismo en tu casa, también hay. Y tú no dices, no, yo no voy a ir más para ese trabajo porque eso está lleno de chismosos, ¿verdad que no? Ni dices tampoco, no, yo me voy a salir de la escuela porque ahí un poco, todos están pendientes de mi vida. ¿Verdad que no? Así que esto es natural, es inherente a cualquier grupo humano. Y aunque la iglesia debería ser diferente, chocamos con la triste realidad de que no es así. Es por eso que la Biblia en multitud de pasajes nos habla acerca de cómo nosotros fuimos llamados por el Señor a la unidad y cómo debemos conservar esa unidad. El apóstol Pablo, desde una prisión romana, escribe esta carta a la iglesia y les ruega por la unidad. Fíjense cómo comienza. Yo pues preso en el Señor. Ya Pablo tenía algún tiempo allí en Roma, esperando simplemente la sentencia o su ejecución. Decía o nos dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Así que, en primer lugar, el Señor nos llama en su palabra a que nosotros respondamos a ese llamado que Él nos ha hecho, si es que Él nos llamó. Si tú piensas que fue el Señor el que te hizo el llamado, entonces tú debes responder coherentemente, racionalmente a la forma como has sido llamado. Él te llamó y pide el Señor que nosotros andemos dignamente conforme a ese llamado que Él nos ha hecho. Encontramos el primer problema dentro de la iglesia y es el individualismo y el aislamiento. Esto lo traemos nosotros de afuera, heredado de esta sociedad en donde se resalta la visión individualista y particular de cada uno. Vivimos en una era del hiperindividualismo. ¿Sabe lo que es eso? Miren, a mí me sorprende porque yo como profesor universitario cada vez veo más ese fenómeno, por llamarlo de alguna manera, de que me dicen, profesor, es en equipo, pero yo puedo hacerlo solo. Profesor, yo sé que usted dijo que era en equipo de 4, pero yo quiero hacerlo solo. Sí, porque no me gusta tal depender de los demás. Miren, y no son una ni dos personas, a veces es la mayoría que quiere trabajar solo. Eso lo traemos nosotros a la iglesia. Vivimos en una sociedad que resalta el que la persona se ensalce a sí misma, obtener todo el reconocimiento y ser él solo el que se lleve el crédito. Lo vemos en los juegos de fútbol, ¿verdad? Cuando un jugador hace el gol y sale señalando. Pero si no estuvieran todos los demás jugadores, él no hubiese podido hacer ese gol que hizo. Por ahí hay un dicho que dice, el peor equipo del mundo es mejor que un jugador solo. Y es verdad, piensa en el peor equipo del mundo de fútbol, no sé, el peor. Que juegue ese equipo solo contra el mejor jugador del mundo, pero solo. ¿Cómo quedaría ese partido? Pues obviamente. Llevando esto a la iglesia, lo que hacemos nosotros es alimentar una cultura de individualismo y aislamiento, un sentimiento de yo puedo solo. El problema es que esto es una mentira. No podemos solos. Si pudiéramos solos, el Señor no nos hubiese llamado a formar parte de un cuerpo. Cada quien se congrega allí en su casa, tranquilito, adora al Señor, lee su palabra, se acuesta a dormir y listo. A eso no es lo que el Señor nos llamó. No se puede vivir un evangelio al estilo el llanero solitario. Para los que son de mi edad,
El llanero solitario era un héroe que aparecía, hacía lo que tenía que hacer y después se desaparecía. No tenía equipo. Bueno, tenía un ayudante allí, pero era medio nulo. Toro. Pero de resto él se hacía llamar así el llanero solitario. No existe un evangelio conocido o un cristianismo conocido como el cristianismo del llanero solitario. El Señor nos llamó a vivir en comunidad. El problema del aislamiento viene a nuestras vidas y es una trampa en la que tropezamos al creer que podemos solo. Cuando una persona está luchando con el pecado, ese es el primer pensamiento que viene. No, yo me voy a quedar tranquilo porque yo puedo con esto. Me voy a disciplinar más, voy a orar, voy a ayunar, pero yo puedo con esto. Es precisamente la trampa con que nos autoengañamos y el pecado quiere persistir en tu vida así, porque sabe que solo no vas a poder salir de esa situación. En ocasiones incluso he encontrado con personas que se aíslan de tal punto en la iglesia que de repente dejamos de verlo y cuando pregunto o me comunico, no, pastor, he estado muy enfermo. Cónchale, ¿por qué no nos escribiste para orar por ti? No, yo no quiero, pastor, que estén orando por mí. A mí me da pena. Es más, las personas tienen como muchas cosas por las cuales orar y yo no le voy a poner una carga más. Ahí hay muchas cosas presentes, pero ese espíritu de individualismo hiere mucho, no solamente al corazón de la iglesia, sino a tu vida como creyente. Hay personas que no les gustan que oren por sus necesidades. Hay personas que están allí, tal vez heridas con algún estigma de algo en el pasado, no sé, no soy psicólogo. Pero esto aflora en el preciso momento en el que más necesitan comunión con sus hermanos. El aislamiento hace que te quedes aparte. Y por supuesto, la iglesia es un grupo, es un conjunto. La iglesia no se conforma por personas aisladas en todo el mundo, sino es un cuerpo. Somos iglesia cuando estamos juntos. Somos iglesia. Eso nos hace a nosotros iglesia. De resto somos miembros de la iglesia, pero somos iglesia cuando podemos experimentar. ¿Cómo eres iglesia tú si no puedes tocar a tu hermano, palparlo, abrazarlo, saludarlo, orar por él? No podemos ser. Nos costó mucho durante la pandemia. ¿Cuántos lo recuerdan? No nos podíamos reunir cada uno en su casa, anhelando que levantaran la cuarentena para nosotros, cónchale, venir y poder, ¿verdad?, por lo menos compartir en persona. Sabemos que no se puede. El Señor lo ideó de esa forma. Tiene que haber ese contacto físico y aunque en ocasiones la distancia o las situaciones hagan que las personas no puedan venir por una o por otra circunstancia, la generalidad, lo que Dios quiere es que nosotros alimentemos esa unidad. Fíjense que en este versículo Pablo dice que hay un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, una unidad. Y hay algo que debemos entender, la unidad no es algo que nosotros fabricamos. La unidad no es algo que nosotros creamos. La unidad es una realidad espiritual que ya creó Dios. En el mismo momento en que tú creíste y fuiste injertado en la iglesia, ya allí tú creciste, tú naciste en unidad. Así que nosotros no debemos hacer cosas para crear unidad porque no vamos a poder crearla. La unidad la crea el Señor. No, vamos a hacer actividades, vamos a hacer... No, para crear no. Para mantenerla, para alimentarla, para estimularnos en amor, sí. Pero la unidad ya existe, es algo en lo que nosotros fuimos simplemente injertados y allí estamos. Dios nos ha llamado a una comunidad y negarnos a participar es rechazar un medio de gracia que Él mismo ha establecido para nuestra madurez. Nadie va a poder alcanzar la madurez fuera del cuerpo de Cristo, fuera del cuerpo al cual el Señor nos ha llamado. Aislado no vas a poder llegar a la madurez, no vas a poder alcanzarla. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 25 y 26. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que es una necesidad. Si tú has sido herido y te has aislado, debes entender que ese aislamiento te deja a ti sin defensas espirituales. Estás a la merced de que el pecado haga contigo lo que él quiera. La iglesia local es el quirófano donde Dios opera nuestras almas, y las situaciones que a veces vivimos son esas incisiones que está haciendo allí como buen cirujano. A veces son curas, suturas, extirpaciones y todos esos términos, ¿verdad? El Señor utiliza a la iglesia y por eso decimos que es el medio de gracia que Él ha establecido para caminar hacia la madurez. Miren, nosotros como pastores vemos un fenómeno y es precisamente cuando la persona tiene por costumbre el ausentarse por periodos largos de sus hermanos, de la congregación, es porque algo está ocurriendo allí en su corazón. Tal vez no le ha sido revelada la importancia, a lo mejor todavía ni siquiera ha dado ese paso de acercarse y conocer al Señor de manera íntima, pero lo que sí nos sorprende a nosotros como pastores es que a veces vemos que la iglesia como que se divide en grupos. No sé cuántos se han dado cuenta. Y hay un grupo que viene una semana, hay otro grupo que viene otra semana y otro grupo diferente. Que si viniéramos todos juntos, nos cabemos en este lugar. Pero yo no sé si es que tienen un grupo de WhatsApp por allí aparte y se ponen de acuerdo a ver quién va a venir y quién no. Si es así, métanme por favor, porque yo no estoy en ese grupo. Pero me sorprende porque es como, no sé, es como un fenómeno, por llamarlo así, un fenómeno bien extraño. Esa falta de compromiso que a veces vemos es un síntoma de que algo en el corazón de muchas personas todavía no está bien. Y ahí vamos a pasar a hablar precisamente a algunas virtudes que preservan esa unidad. Tenemos que hablar y resaltar y vivir y cultivar en nosotros estas virtudes que son las que alimentan la unidad en la cual ya nacimos. Y en primer lugar, entender que todo problema, toda división, toda confrontación, toda pelea dentro de la iglesia, todas tienen una sola raíz. Esa raíz es el orgullo. Creer que mis derechos, mis opiniones, mis pensamientos, mis preferencias importan más que la del resto de las personas. Cuando yo pienso de esa manera, tengo garantizada una sola cosa: problemas. Donde yo esté, seré un problema para todos los que están a mi alrededor. Fíjense cómo dice el versículo 2. El apóstol Pablo dice cómo se camina de manera digna. Dice, con toda humildad y mansedumbre. En esas dos palabras hay tanto en lo cual pudiéramos profundizar, que pudiéramos hacer una serie de unos 10 temas más o menos. Humildad y mansedumbre. Y nos quedamos cortos. Humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque ese es el antídoto contra el orgullo. ¿Qué significa humildad? ¿De dónde viene la palabra humildad? La palabra humildad, o la raíz de la palabra humildad, viene de humillación. ¿A cuántos les encanta acá que los humillen? A nadie. ¿Cómo se siente usted? Voy a poner un escenario imaginario. ¿Cómo se sentiría usted si estando en una cola, de repente a alguien se le colea y el cajero dice, no, deje lo que pase porque usted no importa, usted no es importante aquí. Y luego viene otra persona y hace lo mismo y le dice, pero quédese tranquilo, usted no es nadie aquí, vale. Usted no tiene derechos y no tiene que estar reclamando, quédese allí calladito. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? ¿Cómo se siente usted
cuando alguien en la calle, no sé, pasa muy, muy típico nosotros los hombres manejando, pasa de repente, no sé, un motorizado haciendo cosas y nos dice aquella palabrota delante de todos. ¿Cómo se siente usted? Experimenta en ese momento la paz del Señor. ¿Verdad que no? ¿Cómo se siente usted cuando es humillado? Por eso decía, a nadie le gusta ser humillado. A nadie va a decir que me encanta, me fascina en esos momentos. Pero lo cierto, que espiritualmente cuando tú eres humillado, tu orgullo se ve doblegado. Una humillación es una puñalada al orgullo. Y mientras más esté arraigado el orgullo en tu corazón, más te va a doler la humillación. Miren, yo conozco a personas que eso es difícil ofenderlos. Es casi imposible hacerlo porque en primer lugar tienen una identidad en Cristo muy clara. Saben que en realidad nadie puede humillarlos porque ellos no son nadie. Ellos saben que todo lo bueno que puede haber en ellos es solamente Dios depositando de su gracia. Así que de esa forma nadie podrá humillarte. Pero si cuando te humillan todavía duele, entonces es que ahí hay orgullo. Es como ese tacto que hace el doctor para ver si hay algún tumor. Si cuando hay humillación reaccionas inmediatamente, entonces ahí hay orgullo y bastante. Puede estar enquistado, puede estar arraigado, puede haber hecho metástasis ese orgullo. Pero hay una sola cura para el orgullo. Así como para muchas otras situaciones, el Señor tiene medios espirituales para tratar. Por ejemplo, cuando alguien le pide paciencia al Señor, ¿el Señor le da paciencia o le da oportunidades para cultivar esa paciencia? Pues igual es con el orgullo. Cuando le dices al Señor que te quite el orgullo, no es que Él dice, ok, y te quita el orgullo, sino que va a poner situaciones en tu vida en donde te van a humillar. Y tú vas a recordar que tú le pediste al Señor que quitara de ti el orgullo. Ese es el momento para trabajarlo. Es el Señor haciendo una operación dolorosa. Y hermanos, dentro de la iglesia, estos fenómenos ocurren y nosotros nos sorprendemos a veces de ver las reacciones de las personas. Y lo digo porque yo también lo viví, yo también lo experimenté. Yo me acuerdo en mis primeros tiempos caminando con el Señor dentro de la iglesia. Bueno, saben que en el primer amor todo es paz, felicidad. Pero yo veía ciertas cosas, a veces yo veía como a personas, discípulos, consiervos míos, les llamaban la atención de una manera, claro, obviamente era por su inmadurez, pero les llamaban la atención de una manera que yo decía dentro de mí, el día que a mí me llamen la atención así, yo no vengo más nunca para acá. ¿Qué había allí en mi corazón? Orgullo a granel por toneladas. Si tú alguna vez has visto cómo llama la atención de tu hermano y tú dices dentro de ti, el día que a mí me lo hagan, pues hasta aquí llegué, ahí lo que hay es orgullo, bastante al por mayor. Así que necesitas identificar esas cosas que tú piensas que son pensamientos tuyos, pero en realidad es allí el orgullo apoderado completamente de tu corazón, acomodado en el primer lugar. El orgullo es ese sentimiento que te lleva a creer que tú tienes, derechos, preferencias, que tus pensamientos y tus opiniones están por encima del resto de la iglesia. Dice Filipenses 2:3, no hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esa es una cura contra el orgullo, considerar a las otras personas como superiores a ti mismo. Si no puedes hacerlo porque el orgullo no te deja, entonces necesitas quebrantar el Señor, ese orgullo que hay en ti. Los discípulos le preguntaban al Señor y entre ellos se preguntaban, ¿quién se podrá sentar más cerca del Señor cuando Él venga en gloria? De hecho, Zebedeo se le acercó al Señor y le dijo, Señor, que cuando vengas en tu gloria, póngame uno de mis hijos a tu derecha y al otro
a mi izquierda. ¿Saben? Le estaba pidiendo un lugar preferencial para sus hijos, o sea, ponlos de primero. ¿Sabes qué les dijo el Señor? El que quiera ser el mayor, pues humíllese y sírvale a todos los demás y entonces será llamado grande en el reino de los cielos. Esa es una cura contra el orgullo. Servir a los demás, servir de corazón. Considéralos como superiores a ti. Y a veces en tu corazón, todavía el corazón te hace una mala jugada y el orgullo te hace una mala jugada diciendo, sí, yo lo voy a considerar que él es superior a mí, aunque yo sé que no lo es. Todavía está el orgullo, estás tratando, como dice Pablo en Romanos 7, trato de hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Bueno, porque así opera el corazón. Cuando hemos dado lugar al orgullo de tal manera que se ha apoderado de nuestro corazón, así reacciona, así reaccionamos. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo reaccionas cuando alguien te llama la atención? ¿Cómo reaccionas cuando alguien, tal vez con menos madurez que tú, pero con razón te llama la atención? ¿Cuál es tu reacción en ese momento? ¿Tienes la humildad suficiente para reconocer tus faltas, tus fallas? Recordemos, todos los problemas tienen una sola raíz, todos los problemas dentro de la iglesia, de convivencia, tienen un solo problema, orgullo. Eso es lo que hay que atacar y por eso es que el Señor nos llama en este versículo, en este pasaje, a desarrollar mansedumbre y humildad. Dice el versículo 2, con toda humildad y con toda mansedumbre. Miren, es tan profundo y puede llegar a unos niveles esto que estamos hablando, tan extremos, que a veces yo veo personas que llegan acá, pasa mucho, hay personas que llegan a Conexión Cristiana tal vez de otra congregación y cuando conversamos con ellos, bueno, nos cuentan, no, yo fui líder de tal cosa, yo hacía esto, yo era el encargado de tal cosa, y yo era evangelista, y yo predicaba en las calles, y yo era adorador, y yo hacía. Pero hermano, acá no quieren comprometerse en nada, ni agarrar ninguna responsabilidad de ningún tipo, porque vienen heridos por experiencias pasadas, pero las pagan aquí. Lo hirieron en otro lugar, pero vemos cómo se desenvuelven los hechos es acá. Y acá no quieren comprometerse de ninguna manera. ¿Y saben por qué hablo con tanta propiedad? Porque esto me pasó precisamente a mí. Yo llegué a Conexión Cristiana hace muchos años ya. Hermano, yo no quería que nadie me viera, que nadie me preguntara ni mi nombre. Déjenme tranquilito, yo quiero escuchar el mensaje y me voy para mi casa. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero comprometerme, yo no quiero saber nada de llamado, yo no quiero nada. Déjame, yo escucho el mensaje y me voy para mi casa. Y bueno, el Espíritu Santo utilizó allí a dos personas. Utilizó al pastor y utilizó al que pasaba las letras en multimedia para que ese día no fuera. Y el pastor me llamó, venga acá, esto es rapidito, nada más aquí pasas adelante y atrás, témelo allí mientras yo voy a predicar. Y no me dio chance de decirle que no, y bueno, ese fue mi primer servicio en Conexión Cristiana. Muchos años después estoy acá, soy el pastor de la iglesia. Pero vean que yo también lo experimenté por heridas de otros lugares. Pues yo no quería abrirme a relacionarme con nadie porque no quería dar lugar a que eso volviera a pasar. Pero hermanos, nosotros necesitamos entender que el Señor nos ha llamado verdaderamente a la unidad y nosotros debemos de poner todos esos argumentos nuestros. Obstáculos que nosotros mismos hemos puesto. A veces un obstáculo puede ser el ceño fruncido, ¿saben? Simplemente crear allí una barrera para que las demás personas no se nos acerquen, no nos hablen, no se relacionen con nosotros. Miren, la unidad no es el resultado de la uniformidad de opiniones. Es decir, la unidad
no se va a lograr porque acá todos pensemos igual. O porque la mayoría piense de una forma. Eso es tal vez democracia, pero eso no es lo que encontramos en la Biblia. No se trata acá de que todos tienen que pensar como yo, se trata de que todos tenemos que pensar como Cristo. Nuestra mente es la que debe alinearse a sus pensamientos. Allí se cultiva la verdadera unidad. Eso es humildad de corazón. El orgullo exige que los demás me sirvan y me atiendan, mientras que la humildad busca entender, servir a los demás, lavar los pies de los demás. El orgullo dice, ¿cómo pueden en esta iglesia ayudarme? La humildad te dice, ¿cómo puedo ayudar yo a los demás en esta iglesia, hermano? Y no necesitas mucho para ayudar. Una oración sincera puede ser de mucha ayuda. Un consejo, una palabra, una motivación, una exhortación. Eso es de mucha ayuda. Y de eso se trata. Miren, el Señor, siendo Rey del universo, primogénito de toda creación, soberano absoluto de todo cuanto existe y ha sido creado, dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por mucho. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para creernos superior a Él y entender que venimos acá a ser servidos? Yo creo que a veces el ambiente no nos ayuda, el hecho de que tengamos una silla cómoda, un aire acondicionado, a veces, no sé si a algunas personas le da a entender que estamos en un cine, estamos en un teatro y que venimos a servirnos. No, tú no vienes a servirte. Tú vienes a servir. Tú vienes a servir. El servicio, cuando cada quien entiende que somos servidores del Señor, la Biblia nos llama siervos inútiles de paso, que somos simplemente siervos de Él. Mire, allí no hay orgullo que quepa en nuestra vida. Por eso el orgullo en un cristiano, ¿sabe cómo se ve? Ridículo, porque no éramos nada, éramos reos merecedores de muerte y por su gracia con que Él nos alcanzó, es que nos hizo justos y dignos, pero no es por un mérito propio. Así que un cristiano orgulloso se ve ridículo, está buscando méritos por algo que ni siquiera es de Él. Por eso el Señor quebranta el corazón de los que son soberbios, de los que son orgullosos. Pero dice también la palabra que Él da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren disfrutar de la gracia del Señor abundantemente todos los días? Necesitas humildad en tu corazón. El orgullo, la altivez resiste, dice que se resiste. La gracia no actúa en aquel que es orgulloso. Mientras que aquel que es humilde, el Señor les da de su gracia. Y así como están estas dos virtudes, que son la humildad y la mansedumbre, hay también destructores de esa unidad. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer activamente y quitar de nuestras vidas para combatir todo lo que afecte la unidad en el cuerpo. Fíjense cómo dice el versículo 2. Yo lo voy a leer detenidamente porque nosotros pasamos muy rápido por estos versículos. A veces no prestamos atención. Vas a ver que lo vamos a leer hoy y usted dice, sí, así decía. Versículo 2 de Efesios capítulo 4 dice, con toda humildad y mansedumbres, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Me voy a detener acá un momento porque hay muchas diferencias. Algunas personas entienden que nada más hay que soportarse. Porque sí, hay hermanos que son difíciles y sé que el Señor puede estar tratando con ellos y ellos, su nombre también está escrito en el libro de la vida, pero son difíciles y tú piensas, bueno, esos hermanos hay que soportarlos y para soportarlos para ti es como que si te pusieran un saco enorme, no sé, de cemento y tú, bueno, sopórtalo, haz el esfuerzo allí, pero eso no es lo que dice. Allí dice, ¿cómo lo vas a soportar? Dice, sopórtalos ¿con qué? Con paciencia, en primer lugar, con paciencia, y en segundo lugar, en amor. Sopórtalo en amor. Esto hace una gran diferencia.
Porque allí nos está llamando a soportarlos en paciencia y en amor. No te está llamando a tolerarlos, eso es diferente. Te está llamando a soportarlo en paciencia y en amor. Y te voy a poner un ejemplo bien gráfico para que entiendas cuál es la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tú nada más toleras a una persona, pues esa persona puede estar allí y tú dices, bueno, no me afecta. Pero no hay un vínculo, tú realmente no amas a esa persona. Para los que son padres acá entenderán que sus hijos muchas veces van a hacer cosas que te desagradan y tú entiendes que no lo puedes botar de tu casa en primer lugar porque tiene 10 años y en segundo lugar porque lo amas, porque es tu hijo, hay un vínculo. Tú lo soportas porque lo amas. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es nada más soportarlo, bueno, lo tolero. Bueno, ya puedo empezar a ir a la iglesia otra vez y puedo verlo y no me pasa nada. Eso es tolerancia. Pero no, te está llamando a que lo soportes con paciencia y con amor, entendiendo que Él es un hermano tuyo, que tiene igual defectos, tal vez no tiene los mismos pecados que tú, pero tú también tienes. Y hay situaciones que nosotros vemos palpablemente en nuestro día a día, relaciones que se destruyen, a veces nosotros vemos, miren, un ejemplo bien típico y tiene que ver con el chisme. Cuando ocurre un chisme, pues tú ves ahora a esa persona que lo hizo contra ti y tú le haces, como dicen, la cruz. Tú lo marcaste y más nunca la relación va a ser igual. O eso piensas tú en tu corazón, pero eso no es a lo que nos ha llamado el Señor. Miren, todos acá somos difíciles. Y todos vamos a pecar unos contra otros en algún mayor o menor grado. Tal vez con una respuesta, tal vez con una aspereza, tal vez incluso hasta por omisión. Cónchale, estuve enfermo y ni me llamaste, vale. Tal vez hasta así podemos pecar los unos por los otros. Pero nosotros al identificar todas estas cosas y cómo operan, es que nosotros podemos hacer posible que esos que están heridos vuelvan a confiar. Y esta es una cuestión que yo he analizado profundamente. Ya creo que voy para una tesis con esto. Porque se trata de sinceridad en nuestro corazón. Si tú verdaderamente perdonas a aquel que te ha ofendido de alguna manera, si tú lo perdonas en amor, pues eso debería manifestarse en la relación que tú tienes con esa persona. Aquí ningún padre me va a decir que le agarró resentimiento a su hijo a los 6 años porque le desobedeció en algo que él leí. No, porque el amor, como dice la palabra, cubre la multitud de las faltas. Pueden haber muchas faltas, puede tener muchos problemas y miren, hay hermanos que en verdad ponen en tela de juicio esa tesis que estoy haciendo porque son difíciles de amar. ¿Cuántos conocen un hermano difícil de amar? Pero el Señor nos llama a esto, por eso digo un ejercicio de honestidad. ¿Estás dispuesto a obedecer al Señor? ¿Sí o no? Esa es la respuesta. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que dice su palabra? Porque Él no nos va a llamar a soportarnos en amor y en paciencia unos a otros si esto fuera imposible. Y no es el único versículo en que lo menciona. Pero hay situaciones que ocurren. ¿Y qué pasa cuando ya perdonaste y vuelve esa persona a la misma actitud, al mismo pecado, a la misma herida? ¿Qué pasa? Bueno, piensa por un momento cuántas veces le has fallado al Señor. Pedro tenía esta misma interrogante y le preguntó al Señor, Señor, cuando mi hermano peque contra mí, lo debo perdonar hasta 7 veces. Y el Señor le dijo 70 veces 7. Y no era para enseñarle multiplicación ahí a Pedro, 70 por 7 son... No, era una forma de decirle, no lleves la cuenta. No lleves la cuenta. Es un peligro para muchos.
Mira, ya te perdoné una vez. Mira, ya yo he aguantado mucho de ti. Hermano, el Señor ha aguantado más de nosotros y todavía no ha tirado la toalla. Así que, ¿quiénes somos nosotros? Un llamado a preservar la unidad de la iglesia implica necesariamente esos casos en los que, aunque pueda haber disciplina, entender que nosotros también somos imperfectos. Y dentro de la iglesia somos simplemente pecadores perdonándose mutuamente. Tu disposición a soportar al hermano difícil es la evidencia de que has entendido cuánto te ha soportado Dios a ti. Y tú dices, pastor, pero es que usted no sabe de quién estamos hablando. Mire, el carácter de esa persona, ya yo he hecho todo y no puedo. Y es casi como escucharte a ti o escuchando a ti, hablando de ti al Señor. El Señor conoce nuestro corazón. Al Señor no podemos mentirle. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al líder. No, yo soy un pan de Dios. Yo no quiero un plato, hermano. Mira como yo adoro. Aquí. Podemos engañar a todo el mundo, pero el Señor conoce los corazones. Hermanos, hay situaciones que nosotros permitimos en nuestra vida. Y esto no es una licencia para que, bueno, todos pequen porque al final nos podemos ofender, pero todos tienen que perdonarme porque la Biblia dice, no. Hay cosas que hieren profundamente, así que esto no es una licencia para practicar el chisme, para practicar la murmuración, practicar todo esto dentro de la iglesia. Porque una iglesia que practica el chisme es una iglesia que ha olvidado todo lo que el Señor manda en su palabra, obviamente. Cuando hablas mal de un hermano, pues tú estás apuñalando a alguien que también pertenece a ese cuerpo, es uno de tus hermanos. Necesitamos ser una iglesia que sane a los heridos, no que sepulte a los caídos. En ocasiones viene alguien que ha caído o que ha tropezado y lejos de sanarlo, ¿qué terminamos dándole? La última estocada. Toma, muere. La persona llega, ha caído, ha pecado y está esperando a alguien que lo tome de la mano para ayudarlo a levantarse. ¿Y quién consigue? Una estocada mortal. Miren, a veces lo veo como pastor y es una cuestión de prudencia. Creo que esa es la palabra, prudencia de nuestras palabras. Veo un hermano X, tiene mucho tiempo sin congregarse y de repente llega a la iglesia y ¿sabe cómo lo reciben? ¡Uy! Estabas perdido. Hermano, qué imprudente ese comentario. No sabe cuánto daño ha hecho. Si alguna vez te lo dicen, respóndale, perdido está el diablo, que no puede arrepentirse. Sí, porque para imprudente hay muchos. Hermano, somos imprudentes a veces. Miren, un caso de otra iglesia, esto no pasa aquí. Ay, hermano, estás enfermo, cónchale, mira, revísate. A ver qué hay por ahí, un cable pelado, algo que estás haciendo porque, ay, bueno, eso no es normal. Imprudentes, hermano. Necesitamos practicar la prudencia con nuestras palabras. Y todo esto que estamos hablando, el chisme, la imprudencia, todo esto parece vano, parece superficial hasta que eres tú el que estás del otro lado. En ese momento, ¿cómo es de doloroso? Y a lo mejor tú dices, no, el chisme sí es terrible, pero es terrible cuando los demás lo hacen hacia mí. Cuando alguien tiene por ahí un cuento que darme y yo pasarlo, ahí sí no es terrible. Revisa tu corazón. Estás hiriendo a la iglesia, estás hiriendo a personas por las cuales el Señor pagó un precio muy alto y Él no le va a caer muy bien eso que estás practicando. Necesitamos cultivar la cultura del perdón radical, del perdón real,
ese perdón que arranca toda la maleza que pueda haber y deja estéril ese terreno para que no vuelva a crecer. Ese es el verdadero perdón. Practicar el perdón a la manera de Dios. ¿Saben cómo es? ¿Cómo perdona el Señor? Dice su palabra que Él todos nuestros pecados los ató y los echó al fondo del mar. Y no trae más a memoria eso. Es decir, perdonó radicalmente. Pero ¿cómo perdonamos nosotros? A veces perdonamos diciendo, perdono pero no olvido. Eso no es perdón. Ahí le estás llevando la cuenta, le estás llevando un prontuario. Eso no es un verdadero perdón. Hermanos, y me llama la atención porque esta carta la está escribiendo una persona que hirió a la iglesia y que la persiguió y que consintió el asesinato. Yo me imagino cómo él recibió el perdón de parte de la iglesia. Cómo un Pedro se podía acercar a Pablo después de ser casi que enemigos a muerte, porque uno perseguía al otro para eso, para matarlo. Y nosotros a veces no, porque la otra vez en tal actividad no me tomó en cuenta a mí. O porque no me llamó, o porque no me saludó y ya allí lo contamos como una ofensa, hermanos. Yo siento que a veces estamos como sensibles al extremo. Y lejos de practicar todo lo que nos llama la Biblia, nosotros juzgamos y nosotros etiquetamos rápidamente a las personas. No somos no somos prontos para perdonar, somos prontos para etiquetar, para juzgar y para cuestionar. Yo quiero concluir este mensaje diciendo que la unidad no se logra pretendiendo que el pecado no existe o ignorando las heridas de lo que ha pasado. Se logra mirando todos juntos a la misma dirección, mirando a la cruz de Cristo. Dice la palabra que en esa cruz Él estaba reconciliando al mundo. Y si Él murió en esa cruz por pecados que no eran propios de Él, hermanos, entender que yo soy merecedor de esa gracia, me hace ver con otras ópticas a mi hermano. Nunca pienses tú, o nunca cuestiones tú, lo que Dios está haciendo en la vida de uno de tus hermanos. Nunca te pongas en ese papel de juez de decir, no, yo no sé, fulanito ese, lo que es un hipócrita, vale. No sabes lo que está ocurriendo verdaderamente en el corazón de esa persona, pero si eres tú el que piensas así, o si eres tú el que pronuncias esa palabra, ten la certeza de que sí, en tu corazón hay bastante orgullo, hay mucho. Ese es un síntoma y se está allí manifestando. Yo te pregunto, cuando hay un desacuerdo, cuando te ofenden, tu primera reacción es exigir que se reconozcan tus derechos o buscas activamente lavar los pies de esa otra persona. ¿Cómo te sientes cuando eres humillado? ¿Te gusta? ¿O reaccionas tú también hiriendo a las demás personas? Sobre todo cuando el orgullo ya está completamente apoderado de nuestro corazón, hermanos, somos personas 100% reactivas. No aguantamos ni el más mínimo de los comentarios. La iglesia es un lugar para sanar corazones que están heridos. Y si tu corazón ha sido herido acá o en cualquier otro lugar, pues este es el lugar correcto. Que sea el Señor a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo sanando nuestros corazones. Pero el perdón debemos practicarlo como es. No un perdón de palabras, no un perdón solamente de boca, sino el perdón real.
es cortar, es desarraigar todo lo que pueda estar allí creciendo en nuestros corazones. Por eso decía, es un ejercicio, hermano, de total honestidad y de sinceridad. Sin esto ni siquiera vale la pena hacerlo. Si no vas a perdonar, pues no vale la pena que te engañes a ti mismo pretendiendo que así fue. Solamente una persona que quiera caminar hacia la verdadera madurez es capaz de practicar eso. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Y ahora mientras oramos le pidamos al Señor que esta sea una enseñanza que de verdad nosotros practiquemos. Que no sea una enseñanza para olvidarla, que no sea una enseñanza para dejarla allí simplemente anotada y marcada, sino que nosotros nos pongamos incluso como meta comenzar desde hoy mismo a comenzar a practicar todo esto que hemos aprendido, la humildad, la mansedumbre, el perdón, soportar en amor a mis hermanos, en paciencia, entender que todos estamos siendo tratados por el Señor de una u otra forma. De lo que padeces tú puede adolecer también otra persona, pero también podemos tener debilidades diferentes. ¿Qué nos hace mejores o peores? Pues nada. Como decía un gran pastor, lo que puedan ver bueno en mí, créanme que es solamente el Señor con su gracia. Ahora, lo que vean malo, eso sí soy yo. Es el Señor con su gracia, así que nadie puede jactarse ni de sus dones ni de sus talentos y mucho menos de su llamado. Es el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo opere para restaurar, Señor, en esta mañana, para que seas tú obrando en los corazones. Cualquier, Señor, corazón que esté herido y el orgullo haya ganado oportunidad, pues hoy te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, sanando. Sana el corazón, Señor, y no des lugar al diablo, no des lugar, Señor, a que el orgullo crezca y cree, Señor, división. Que el orgullo haga, Señor, que el amor se enfríe, que el amor se apague, sino que yo entienda, Padre, que yo he sido llamado a una familia de fe, con un vínculo, Señor, que literalmente es irrompible. Nada, Señor, puede separarnos del amor que hay en ti, y todos nosotros, los que hemos sido redimidos, disfrutamos de esa misma gracia. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, Señor, a ver mi propio corazón como tú lo ves, a arrancar, Señor, todo lo que hay que me haga, Señor, obrar maldad, todo lo que me haga pensar, Señor, todo lo que me haga caer y tropezar. Ayúdame, Señor, hoy a limpiar mi corazón, a desarraigarlo verdaderamente y que el orgullo no me engañe y no se oculte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú me ayudes a ver también con tus ojos a esos hermanos, Señor, en los cuales tu obra y tu gracia está en todo momento, por los cuales también pagaste a precio de sangre en esa cruz. Ayúdame a verlos como tú los ves, Señor. Padre, que no sea yo pronto para juzgar a las personas que están a mi alrededor, que yo pueda con mansedumbre, que yo pueda con humildad, Señor, servirles a mis hermanos, no buscando el reconocimiento, no buscando, Señor, nada de lo que el hombre pueda darme, sino entendiendo, Señor, que lo hago, y que cuando lo hago con uno de ellos es como que si lo estoy haciendo para ti, Señor. Esa es mi mayor satisfacción al momento de servir. Te pido, Señor, por la unidad de la iglesia, unidad a la cual tú nos has traído y que has sido tú el que la has establecido. Ayúdanos, Señor, a alimentar esa unidad, a remendar, a reparar, Señor, cualquier brecha que haya surgido por cruces, asperezas, palabras, por imprudencias, por chisme, por pecado, Señor, por orgullo.
Ayúdame en el nombre de Jesús, Señor, que yo sea un instrumento tuyo para reconciliar. Que yo sea un instrumento tuyo para traer a más personas, no para alejarlas. Y que, Señor, cuando las demás personas puedan ver mi vida, puedan ver ese reflejo tuyo en cada área de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que sigas obrando en mi vida y que al pasar de estos días, Señor, tú me abras el entendimiento, abras mis ojos y me lleves a tomar decisiones y también a tomar acción, Señor, en todo lo que necesito hacerlo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, sobre todo por aquellos que están más cercanos a mí, allí en el grupo. Padre, ayúdame a que mis palabras sean de sanidad para todas las relaciones. Y que no sea, Señor, yo uno de los que destruya, uno de los que separe y divida. Ayúdame, Señor. Solamente con tu Espíritu Santo puedo tener, Padre, esa mansedumbre y esa humildad. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén, amén y amén.